Nos acompaña ahora José Fernández, que es presidente de ATUR, la Asociación de Trasplantados del Uruguay. Justamente, bueno, bienvenido, gracias por estar, para que nos dé una manito en esta temática, con el eslogan Salud Renal para Todos en todos lados, ¿no? Ese fue el eslogan de este año. Concretamente, así empezamos a explicar por qué la importancia del tema. Porque se trata justamente de que cómo vivir con la enfermedad renal y que se puede vivir bien. Exacto. Porque muchas veces cuando ustedes los médicos nos diagnostican a nosotros, los pacientes, una enfermedad renal, capaz que parece que nos quedáramos con que ahí se nos acaba el mundo. Nos quedamos frisados y como que tenemos un futuro nefasto y en realidad se puede manejar bien. En el caso mío, por ejemplo, llevo 35 años como paciente renal. Y bueno, entonces eso quiere decir que los propios pacientes a nivel mundial, a nivel de la Kidney World, justamente trataron este tema y lo llevaron a este tema en sí. Porque era un momento de pandemia, era un momento justamente que se iba a verificar este Día Mundial del Riñón y cómo nos encontraba. Y bueno, se puede vivir bien. ¿Por qué se puede vivir bien? De acuerdo a determinados sistemas. Hablamos de prevención, hablamos de diagnóstico temprano de los problemas y después de un manejo con el cual, como él muy bien decía, se puede sobrevivir, se puede vivir muy bien manteniendo los controles adecuados. Acá tenemos esta gigantografía referida a lo que es un riñón cortado. Recordarles que los riñones más o menos tienen la forma del puño de la mano, que son dos, uno derecho e izquierdo, que están alojados en la parte profunda del abdomen, protegidos en la espalda a nivel, justamente por las últimas costillas. Como vemos acá hay un corte, una zona cortical, una zona medular, una arteria renal que ingresa, una vena renal que sale. Los riñones son unidades de filtración, ¿sí? Donde se filtra la sangre, se eliminan desechos y se mantiene aquellos productos que son los que realmente nos ayudan a vivir. Lo que vemos acá arriba es la glándula suprarrenal. Más o menos un poco para explicarles entonces lo que era la anatomía grande de lo que son los riñones. Vamos a la primera placa rápidamente, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué son importantes los riñones? Ahí vemos, eliminan desechos, eliminan excesos de líquido, eliminan ácidos que se producen del metabolismo, del funcionamiento de nuestro cuerpo, regulan todo lo que son las sales, las minerales y también producen diferentes hormonas vinculadas, por ejemplo, a lo que es la producción de glóbulos rojos, también en lo que tiene que ver con la regulación, ¿verdad?, del calcio, de los huesos, la vitamina D, y también importante lo que es la regulación de la presión arterial. O sea, ahí hay un factor importante. Primero, en los glóbulos rojos tenemos justamente el tema anémico. Es decir, cuando nos fallan los riñones, comenzamos con fatiga. Exactamente. Y, por ejemplo, en el tema de la hipertensión puede ser ocasionada por el mal funcionamiento renal, o la hipertensión nos puede llevar a un mal funcionamiento renal. Es como el huevo y la gallina, ¿no? Una cosa o la otra se pueden derivar mutuamente. Seguimos avanzando en lo que tiene que ver ahora con la siguiente placa, es cómo funcionan los riñones. Cada riñón tiene lo que se llama 1 millón de unidades llamadas nefronas. Las nefronas son microscópicamente esos ovillitos que de alguna manera se produce el fenómeno de filtración. Por eso yo les traje este gigantesco ovillo de lana, para hacerle entender que ingresa a la arteria, a nivel de ese ovillo se produce la filtración y después sale la vena con la sangre ya depurada o filtrada a nivel de esas nefronas. Son, como decimos ahí, unidades entonces de filtración. Y les traje esta taza para explicarles que más o menos media taza de sangre por minuto es la que se filtra. Media taza por minuto, así que el trabajo que tienen, ¿verdad?, los riñones en lo que es esta fábrica depurativa. Vamos a datos estadísticos que ahí capaz que José Fernández me puede ayudar. Insuficiencia renal crónica, o sea, bueno, obviamente los riñones empiezan por distintas razones que después vamos a ver a fallar, afecta a un 10%, ¿no? Más o menos de la población mundial. Se habla de más de 2 millones de personas que están en diálisis o bien que se han visto beneficiados por trasplante. Acá tenemos el caso de nuestro invitado, y en Uruguay la cifra también más o menos ronda en el 7%. ¿Cómo venimos? ¿Cómo ha sido este plan, digamos, de trasplante a lo largo de estos años? O sea, Daniel, primero, Uruguay cuenta con un programa de salud renal desde el año 2004. 2004, bien. Eso es muy importante porque está, a su vez, hay que tener en cuenta que el Fondo Nacional de Recursos... Está en la órbita del Fondo Nacional, ¿no? Exactamente, bien. Está en la onda del Fondo Nacional de Recursos. Pero lo importante de eso es que 1/3 del dinero que el Fondo Nacional de Recursos administra va para la salud renal. Porque en los diferentes estadios está el programa de salud renal para detectar a aquellas personas que comienzan con una enfermedad renal y tratar de prevenir lo máximo posible, de que no lleguen a los estadios que tuvimos que llegar nosotros, pasar por diálisis,
poder tener, como tú muy bien dijiste, es un trasplante, el caso mío, 22 años, recién cumplidos. Pero lo importante de todo esto es eso, que Uruguay está blindado desde ese punto de vista. Igual todavía, el programa de salud renal tiene cerca de 25.000 pacientes ya detectados. Pero nos faltan por lo menos 2 estadios centenarios más. A diciembre se habla de 2.796 personas en diálisis crónica y 920 con trasplante funcionante, ¿no? Exactamente. Serían los datos más, Esos son los datos actualizados. Sí. Síntomas de insuficiencia renal, recordemos calambre, fatiga, malestar digestivo, piel seca, por ahí prurito, cambios del humor, alteración del sueño. Son todas situaciones que, si bien no son específicas, nos deben de llamar la atención y consultar a tiempo. Bueno, acá tenemos un par de jueguitos que tienen que ver un poco con lo que es la función de los riñones. Vamos a suponer que cada una de estas bandejas representa lo que ocurre a nivel de esa unidad de filtración, como les dije, las nefronas. Entonces, ¿qué pasa? Si acá tenemos la sangre que ingresa, ¿sí?, con sus distintos contenidos a la unidad de filtración, y nosotros movemos, vemos que solamente van cayendo algunas cosas, quiere decir que es lo que se va filtrando de la orina. Sin embargo, por ejemplo, estas pelotas grandes que estarían representando las proteínas no pasan. Y esto es lo que ocurre con un riñón que funciona normalmente. ¿Qué es lo que ocurre si empieza a fallar el riñón y ese filtrado se empieza a alterar? Bueno, no solamente cae lo que debe eliminarse, sino también que se empiezan a perder proteínas. Ahí la función renal empieza a fallar. ¿Y qué ocurre con la orina? Pasa esto. Esto no es orina, ¿no? Vamos a dejar claro que esto no es orina. Es una clara de huevo batida. La orina empieza a presentar espuma. Una de las características justamente de la pérdida de proteínas a través de la orina es la presencia de espuma. Entonces, vamos ahora rápidamente en la placa siguiente a visualizar entonces las causas de insuficiencia renal crónica. Ahí, José, me vas a ayudar si estamos bien. Dale. 44% diabetes. Las personas con diabetes son las que principalmente pueden llegar a desarrollar una insuficiencia renal. 20% hipertensión arterial, como decía José, puede ser la causa o también puede ser la consecuencia, porque si el riñón se afecta no podemos regular bien la presión. 18,4% puede ser otras causas, múltiples, variadas, hasta traumatismos. 7% enfermedad glomerular, o sea, son enfermedades que afectan específicamente algunas áreas del riñón, y 1,6% enfermedad renal poliquística, o sea, un riñón que se llena de quistes y, bueno, de alguna manera va perdiendo... Y que es transmisible. Entonces, pero si prestamos atención en lo que es 44% y 20% hipertensión arterial, que es el grupo más grande, piensen en la importancia entonces de diagnosticar precozmente estas enfermedades y manejarlas adecuadamente para llegar entonces a una insuficiencia renal crónica. ¿Y cómo las podemos justamente detectar? Mediante esto que tú mostraste. Porque, por ejemplo, si me realizo un examen de orina o un simple examen de sangre, estoy sabiendo y estoy teniendo justamente información, y tú lo sabes muy bien, de cómo están funcionando mis riñones, entre otras cosas, ¿no? Pero lo importante es eso, saber cómo está la función renal. Y esa información es muy importante para prevenir, porque una persona con una insuficiencia renal puede llegar a estar muy alejado o vivir toda la vida sin tener que llegar a estadios como es la diálisis o el trasplante. Hoy por hoy, la enfermedad que yo tuve, ya prácticamente no se llega a trasplante, porque la ciencia avanza. Pero evidentemente es importante tener esa prevención, y esa prevención es fundamental en la consulta con el médico. La primera línea de los médicos, y estos médicos a su vez de primera línea, que después, si hay algún problema más profundo, lo pasen a la segunda, que es el nefrólogo, que es fundamental. Exactamente. Muchas veces en esta época de pandemia, donde la presencialidad se ha visto alterada, bueno, aprendamos de alguna manera a observarnos nosotros mismos, ¿no? Lo decíamos la otra vez con la materia hay que observarla, habla, nos dice muchas cosas. Lo mismo ocurre con la orina. Y en los hechos, aunque no tengamos la presencialidad, tenemos el teléfono, y obviamente los chequeos o los análisis se siguieron haciendo, los laboratorios siguieron funcionando, y entonces con hacer el chequeo periódico de examen de sangre y de orina podemos diagnosticar muchas enfermedades y empezar a manejarlas a tiempo. Para ir redondeando, un mensaje, un consejo entonces en lo que fue este Día Mundial de Cuidados del Riñón. Bueno, lo primero de todo, que vuelvo a reiterar, se puede vivir bien. Para vivir bien con el riñón también tenemos que tener prevención, también tenemos que tener sistemas de salud potentes, como tiene el caso de Uruguay, cosa que no pasa en el resto de América. Y eso es muy importante para poder seguir hacia adelante. Pero también algo muy importante que quiero destacar en este momento que estamos viviendo muy difícil. Todos aquellos pacientes con insuficiencia renal, en la medida que puedan vacunarse, que estén dispuestos ya a vacunarse, que estén
ya justamente y que con caigan la en los grupos que posibilidad se de van convocando. agendarse, que lo hagan y que se vacunen. Porque la pandemia y el COVID-19 en nuestras enfermedades hace estragos. Está comprobado Mayor a nivel vulnerabilidad. mundial. Exactamente. José, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Desde Atur ¿sí? te mandamos un abrazo grande Bueno, a todos y a las al órdenes panel. siempre. ¿Cómo no?